Muy buenas noches, Dios les bendiga una vez más aquí con ustedes, alabado el Señor a través de estos medios, bendito sea el Señor, dándoles un saludo muy cariñoso de parte del pastor, el hermano Ernesto Mendoza, de parte de la hermana Arla y de la familia pastoral en general, alabado sea Dios. Esta noche, hermanos, estamos nuevamente en un programa para la gloria y honra del Señor, amén. Estamos transmitiendo para, alabado el Señor, predicar la palabra del Señor. En esta noche quiero pedirle a los hermanos y amigos que están conectando, que se están conectando apenas, amén, que nos den un saludito, amén, alabado el Señor, que se acuerden, alabado el Señor, de enviarnos ese saludo cordial que siempre nos han dado, ese apoyo. Le damos gracias a Dios porque usted siempre está ahí con nosotros. Acuérdese que nuestro programa se llama Ebenecer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Acuérdese también de seguirnos a través de Facebook como Iglesia Cristiana Poblado Girón y a través de YouTube como Arla Cecilia Orozco de Mendoza. Bendito el Señor. Vuelvo y le pido el favor, suscríbase, alabado el Señor, denle un me gusta a los videos, comparta con amigos y familiares, activen la campanita para que le lleguen todos los programas que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestro programa Ebenecer. Alabado el Señor, vámonos para la palabra del Señor en esta noche. Estamos estudiando los profetas menores, ¿verdad? Ya Malaquías, Joel. Pues esta noche vamos a estudiar el libro de Amós. Alabado sea Dios. Entonces, abra el libro de Amós. Está en la página 1147. Si se le dificulta, 1147. Alabado sea Dios. Vamos a abrir uno de los profetas menores. Vuelvo y repito, ya enseñé en Malaquías, Joel, y ahora vamos a estudiar Amós. Bendito sea Dios. Mire, alabado sea Dios, todas las bendiciones tan grandes que Dios tiene y la diversidad que hay en Dios. Bendito sea Dios. Dios tiene muchas maneras de obrar de distintas formas y usa a la persona. El Señor nunca ve la condición económica, ni la condición, alabado sea el Señor, del físico, ni tampoco se fija si es una persona letrada, una persona, alabado el Señor, con mucha educación, si es un científico, si es un abogado, una persona de letra, que es un maestro, un decano, bendito sea el Señor. No, Dios no se fija en eso. Dios lo que se fija es la persona que puede usar por el corazón. Dios mira es el corazón de la persona y la capacidad. Amén. O sea, la disposición que la persona tiene de servicio a Él. Y la capacidad en que puede usarlo. Dios trabaja con nosotros con lo que tenemos. Bendito sea Dios. Dios trabaja con nosotros como Dios ve nuestra capacidad intelectual, física, espiritual. Alabado sea el Señor. Dios no va a usar una persona, bendito sea el Señor, que no tenga disposición de servirle, de entregarse, de ser dado a la obra, de hacer la voluntad perfecta de Dios. Bendito el Señor. Entonces, alabado sea el Señor, este hombre que vamos a estudiar es Amós y su nombre significa carga. Miren qué nombre tan lindo. Acuérdese de lo que significa. Amós significa carga. Este profeta es llamado el profeta de la justicia. Alabado el Señor. Profetizó sobre Israel. Fue pastor, cuidador de bueyes. Amén. Y recogedor de higos. Amén. Alabado el Señor. En una palabra, era un agricultor, un hombre de campo. Fíjense que en la Biblia hay hombres dotados, hablando, alabado el Señor, como Pablo, como Santiago, que era médico. Pablo
era un hombre estudiado. La Biblia dice que se preparó, que se instruyó a los pies de Gamaliel. Un hombre con una capacidad intelectual maravillosa, un hombre bien educado, bien alabado el Señor en las cosas, en las leyes, en todo lo que se refería a la ley de Israel. Todo estaba, alabado el Señor, al tanto. Era un hombre bien preparado. Por eso dice que fue, alabado el Señor, que fue preparado, estudiado a los pies de Gamaliel. Alabado el Señor. No todos tenían ese privilegio de ser unas personas doctas, unas personas educadas, unas personas estudiadas. Pero mire bien, vemos el contraste entre Pablo, un hombre bien educado, bien preparado, como Santiago, que era médico, literalmente hablando, y vemos a este hombre dice, alabado el Señor, en una parte dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo no soy eso. Cuando un sacerdote le vino a hablar y a decir que debía hacer esto y que se fuera y quisiera esto y quisiera que, ¿verdad? Le dijo, no, yo no soy profeta, yo nunca he sido profeta ni tampoco soy hijo de profeta. Yo lo que soy es recogedor de higos. Yo lo que hago es recoger higos. Yo soy un campesino, en una palabra hablando castizamente. Yo soy un agricultor, un campesino. Pero Dios me llamó, se lo rectificó, se lo aclaró. Yo no estoy aquí porque yo quise, ni estoy aquí porque me quise poner yo personalmente, ni porque me estoy dando fama ni ufanando, sino que Dios me llamó. Y me llamó sobre todo para hablarle a usted, le dijo a Amasías. Y me llamó para denunciar el pecado de ustedes. Alabado el Señor. Entonces, no importa la condición intelectual, eso es lo que quiero aclarar, ni la condición adinerada o económica como esté, ni tampoco quiere el Señor tener gente de jerarquía, de alta alcurnia. Dios no tiene nada que ver con eso. Para Dios eso es basura. Dijo Pablo, todo lo que yo soy y lo que tengo, lo tengo por basura y lo echo a la basura. Todo eso lo desecho para servir a aquel que me llamó. Alabado sea el Señor. Entonces, mire, Dios llamó a médicos, Dios llamó a intelectuales, a gente docta, a gente preparada, pero también llamó pescadores, llamó también gente del campo, para que esa variedad, para que no nos tengamos en mayor concepto del que debemos tener, para que no tengamos el nombre de siervos de Dios ni de hijos de Dios como para un fetiche, como para elevarnos, como para crecernos, sino para que entendamos que al que tenemos que darle la gloria, al que tenemos que darle la honra y reconocimiento, está arriba. Amén. Ese es el que todo lo merece, el Dios de los cielos. A Él sea la gloria y el reconocimiento. Aquí todos somos humanos, iguales, y todos fallamos. Somos siervos de Dios que Dios usa, y amén. Somos instrumentos en sus manos, amén. Somos santos, sí, lo somos. Amén. Porque nos guardamos del pecado, del mal. Pero no quiere decir que seamos más que otros. Todos somos iguales en lo que se refiere a la salvación, en el servicio de Dios. Lo que no somos iguales es oiga bien, en los cargos que Dios pone en la iglesia. Porque tenemos autoridades y van así, amén, aquí está el presidente, la junta, luego el supervisor, luego los presbíteros, los pastores, y así sucesivamente viene, alabado el Señor, los creyentes, y así todos sucesivamente nos sometemos a Dios y a nuestras autoridades. Pero lo que le quiero aclarar, ¿por qué aclaro esto? Para que usted no crea que solamente Dios llamó a letrados, a ricos, como Pablo, como Santiago, a los grandes. No, mire quién era Pedro, un pescador, y usted sabe cómo caminan ellos descalzos, son burdos, son gente de la orilla del río, son gente que siempre están asoleados, están curtidos por el sol. Entonces no es gente que está en la universidad.
Pero mire, cuando Pedro pasaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, dice la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Alabado el Señor. Así que démosle la gloria al Señor. Entonces, mire, este hombre, como digo, su nombre significa carga, llamado el profeta de la justicia. Profetizó sobre Israel, fue pastor, cuidador de bueyes y recolector de higos. El tema de este libro es: Jehová anuncia juicio tanto a las naciones vecinas como a Israel. Jehová anuncia juicio tanto a las naciones vecinas como a Israel. En el capítulo 1 y el capítulo 2 vemos los juicios de Dios como fiscal, vemos los juicios de Dios, los juicios que Dios envía, y vemos a Amós como fiscal de Dios. Usted sabe que el fiscal está para acusar. El fiscal, en un caso, en un problema jurídico, el fiscal no está para defender, sino para acusar, para buscar las pruebas en contra de la persona que está ahí, el reo. El fiscal es para el acusador. Por eso se le tiene que poner al reo un abogado defensor, para que el fiscal acuse y él defienda. Entonces, el tema es Jehová anuncia juicio tanto a las naciones vecinas como a Israel. Y el capítulo 1 y 2 vemos los juicios como fiscal de Dios. Los juicios anuncian la acusación de Dios. Los juicios que Dios envía es como si fuera el fiscal de Dios acusando a Israel y a las naciones vecinas de su pecado, acusándole, señalándole: este juicio es por esto, este juicio es por esto. Entonces los juicios son como el fiscal de Dios. Amén. Aquí encontramos el trasfondo histórico de lo que estaba pasando en el reino del norte. Aquí en este libro encontramos el trasfondo histórico de lo que estaba pasando en el reino del norte. Usted sabe que el reino del norte, siempre los reyes, por decir, no casi, sino todos fueron malos. Todos fueron perversos. Los reyes del norte, ninguno fue piadoso. Los reyes del sur, todos fueron justos, fueron piadosos. En Judá, los reyes del sur, alabado sea el Señor. Pero los reyes del norte, ay hermano, habían uno de ellos, el más lindo, Acab. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito el Señor. Entonces, en el capítulo 1, verso 3, vemos los juicios señalados contra estas naciones paganas. Cuando Amós llega al reino del norte, ganó audiencia. ¿Sabe por qué? Mire la sabiduría de un campesino, de un hombre del campo, de las labores del campo. Este hombre sabía lo que le había pasado a los anteriores, a los que lo habían, alabado sea el Señor, a los que habían sido antes que él. Él sabía lo que les habían hecho a los profetas que anunciaron juicio contra Israel. Él sabía lo que le pasaba a los profetas que iban a profetizar juicio contra Israel, porque Dios siempre enviaba a juicio profetas a Israel para enviarles a declararles como fiscal los juicios, para declararles su pecado, denunciarles sus pecados. Entonces, este joven, Amós, conocía lo que hacían con los profetas que lo habían precedido a él, los anteriores. Entonces él no fue, viese la sabiduría que él usó, como la Biblia dice, ¿no? Que nosotros debemos ser, a la vez, más sagaces que los hijos de las tinieblas. Amén. Nosotros debemos ser más inteligentes que los hijos de las tinieblas. Manso como paloma, pero más inteligentes, más sagaces que los hijos de las tinieblas y que la serpiente, más astutos. Nosotros debemos ser astutos para ganársela al diablo y para ganar almas y para ganar para la gloria del Señor. Para predicar y hacer la obra del Señor hay que usar de astucia. Este hombre sabía que si él llegaba y entraba por las puertas, empezando por Damasco, por ahí entró. Él empezó por Damasco,
Luego vemos que alabado sea el Señor, entra por Gaza. Alabado sea el Señor, entra por, bendito por muchos pueblos, bendito sea el Señor, aleluya. Él entra por varias naciones. Él entra por Damasco y por Gaza y empieza así, alabado el Señor, a hablar la palabra del Señor. Entonces, alabado sea el Señor, él empezó bien lejitos de Israel. Él dijo, voy a dejar de último a Israel. Amén. Él no se metió primero de Israel. Una persona que no tuviera astucia se hubiera metido de una en Israel y lo habían matado y no había podido dar el resto de mensajes, de profecía. Pero él empezó desde Gaza y comenzó por un pecado. Amén. Y por dos y por tres pecados y aún por el cuarto no perdonaré. Ahí en Israel dijeron, uy, sí, bendito, esos son nuestros enemigos. Aplaudían, gloria al Señor. Porque cuando una persona ve que Dios le da juicio a otro, eso es así. Se metió conmigo, gloria a Dios. Se lo merece. Porque yo soy un siervo de Dios. Después empezó, alabado sea el Señor, y entró allá, bueno, entró en el otro, alabado sea el Señor. Bendito el Señor, a Gaza, dijo, y así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Bendito el Señor. Y amén, gloria al Señor. Y así sucesivamente se iba acercando a Israel. Empezó allá, empezó aquí, empezó poco a poco, pero empezó por el más lejano y se iba tornando más cercano a Israel. Y los de Israel estaban eufóricos, estaban contentísimos, aplaudían, gloria a Dios, que Dios castigue a esas naciones porque se metieron contra nosotros, porque nosotros somos su pueblo. Entonces, alabado sea el Señor, juicio, en este versículo del 1 al 3, juicios señalados contra estas naciones paganas. Cuando Amós llega al reino del norte, ganó audiencia. Vuelvo y repito, todos se juntaron. Oyeron desde lejos que Amós estaba profetizando contra Gaza y después contra alabado sea el Señor, el otro país, y después contra el otro, y se ganó audiencia. Uy, claro, ¿a quién no le gusta que Dios esté hablándole a los enemigos? Bravo, bravo, hurra. Ahí estaban ellos respaldando al agricultor. Ahí estaba el pueblo de Dios diciendo, gloria a Dios que hace justicia. Ahí estaba. ¿Cuántas veces el pueblo santo Dios se ha castigado y se lo merece? A ese país por no respetar la palabra. A ese país le cayó esto porque no son santos, a ese país porque se rebelaron. Pero cuando nos llega a nuestro país, Señor, ¿por qué nosotros? Señor, mira nuestro país. Ahí estamos llorando por nuestro país. Y a veces hacemos lo mismo que hacen los demás países. Bendito el Señor. Entonces ahí estaba el pueblo de Dios diciendo, gloria a Dios que hace justicia. Pero luego él se dirige al pueblo de Dios. Ya llegó el tiempo de llegar a Israel, ya le llegó el turno a Israel. Entonces dice, luego él se dirige al pueblo de Dios. La expresión por 3 pecados y por el cuarto no quiere decir que eran 4 pecados lo que ellos cometían, no, sino que ya había llegado al tope su maldad. Entonces Dios lo que quería decir es que ya llegaron aquí, acá, y ya me llegó hasta la copa. Ya se llenó mi copa contra ellos. No quiere decir que eran 4 pecaditos nomás. No, lo que quiere decir es que ya el Señor los había visto que hasta el tope habían coronado, ya habían llegado hasta el tope de maldad. Y usted ve que Israel está incluido. Ahí está Israel incluido. Y él le tocó correr al profeta. Empezó y lo dijo de una. Por 3 pecados y por 4 pecados no revocaré el castigo contra Israel. Y arrancó a correr porque la piedra le llovía, hermano. Porque los israelitas, siervos del Señor, pueblo de Dios, profeta que llegara a decir contra ellos algo, lo acababan, lo lapidaban, lo mataban a piedra. Se moría.
Entonces este profeta en su sabiduría, en su sagacidad, a pesar de ser un hombre de campo, un agricultor, empezó y le dijo, él entró y le dijo, por tres pecados, y cuarto, no revocaré el castigo a Israel. Y cuando él dijo cuarto, ya estaba saliendo de la ciudad, hermano. Córrale y córrale porque las piedras venían para encima. Alabado sea el Señor. Dios juzgó a las naciones paganas. Dios juzgó a las naciones paganas por lo que le hicieron a Israel. Por eso era que Israel se ponía contento cuando Amós les estaba dando palo a ellos, cuando les estaba dando el mensaje, cuando los estaba juzgando. Por eso, porque las naciones paganas, alabado sea, estaban recibiendo la recompensa por lo que le habían hecho a Israel. Pero juzgó a Judá por su propio pecado, porque no guardaron la ley y se desviaron de sus caminos. Entonces, a las ciudades paganas las castigó y les envió profecía y les envió castigo por haberse metido contra Israel. Amén. Por lo que le hicieron a Israel. Pero a Judá también la juzgó, también le dio su mensaje y su castigo, porque se habían apartado de la ley, porque no guardaban la ley y se desviaron de sus caminos. En el capítulo 2, del 6 al 16, en toda conducta y en todo proceder había injusticia. Oiga bien, aquí en este capítulo 2, del 6 al 16, en toda conducta y en todo proceder de ellos había injusticia. Eso está en el verso 6. Si usted lo lee, mire lo que dice el verso 6. Alabado sea Dios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo todo un pueblo para entregarlo a Edom. Mire bien lo que hacían ellos. Alabado el Señor, bendito sea el Señor. Después dijo que prendió fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios. Y destruirá a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón. Volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. ¿Verdad? Entonces sigue diciendo, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro. Y mire que sigue diciendo, hermano. Todos estaban incluidos, todos estaban involucrados en maldad. Y Judá no se quedó atrás. Adivine qué hizo Judá, no guardó la ley. Se apartó de la ley y se desviaron de los caminos de Dios. ¿Cómo se desviaban de los caminos de Dios? Adorando dioses ajenos. Dioses que ellos no conocieron. Amén. Entonces vemos del verso 6 al 16 que en toda conducta y en todo proceder había injusticia. En el verso 7 había inmoralidad. En el verso 7. Amén, hermano. Del capítulo 2 estoy hablando. Dice que pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. O sea que el papá y el hijo tenían la misma mujer. El hijo se acostaba con la mujer del papá. Fíjense, si no habían quebrantado la ley, si no se habían desviado los de Judá, los de Israel, de la palabra del Señor. Había inmoralidad entre ellos. No se respetaba la madrastra, ¿verdad? En el versículo 12, había intimidación a los que querían guardar el voto nazareo. Usted sabe que hay un voto nazareo entre ellos, y es que no toman vino, no se peluquean, no se cortan el cabello. Ellos, y los que hacían ese voto, tenían que guardarlo porque era sagrado a Dios. Y estos intimidaban a los otros a que tenían que hacerlo y los obligaban a tomar, quebrantando así el voto que habían hecho a Dios de Nazareo. Y hay muchos que no obligan a otra persona, pero que una persona le dice, no, yo le prometí a Dios ayunar 20 días.
Y comienzan a dejarse usar del diablo. Ay, hermana, ¿cómo se le ocurre? Eso es mucho. Dios no quiere sacrificio. Con un día que usted haga es basta, hermana. Y hermano, y le hacen quebrantar el voto que ha hecho. Y eso es abominación a Dios. Amén, hermano. Al contrario, usted debe decirle, hermanita, yo le voy a ayudar a orar para que Dios le fortalezca. ¿Verdad que sí, hermano? En el capítulo 3 al 5, la voz del profeta contra los israelitas con respecto al presente. Aquí vemos la voz del profeta contra los siervos de Dios, contra los israelitas. Estaba hablando con respecto al presente, o sea, en el momento. Capítulo 3:1. Oí esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así. Y empiezan los juicios. Amén. Usted estaba hablando en el presente. Lo que estaban haciendo en el presente. Entonces, el primer discurso del capítulo 3 dice, oíd esta palabra. De todas las naciones Dios escogió a Israel y con todo eso se habían olvidado de Jehová. La medida de su privilegio era la medida de su responsabilidad. ¿Qué es lo que le quiero decir? Que aquí lo que les acabo de leer, el versículo, alabado el Señor, el capítulo 3, alabado sea Dios, que de todas las naciones, eso es lo que le quiere decir aquí, que Dios los había sacado de Egipto con victoria, con poder. De todas las naciones Dios puso sus ojos sobre Israel. ¿A quién escogió Dios como su pueblo escogido? A Israel. ¿A quién le dio la promesa? A Israel. ¿De dónde salió la palabra de Dios? De los judíos. Entonces ellos eran los privilegiados. Pero así como les dio el privilegio, así es su responsabilidad de ser santos delante de Dios. En la manera que Dios le use a usted. Y que usted tenga cargos en la iglesia, así es su responsabilidad de guardar su testimonio, de guardarse para Dios y de vivir la palabra. Amén. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que muchos no han tenido en cuenta. Si usted es un pastor, usted no tiene vida privada. Todo el mundo conoce su vida. Usted es una carta abierta en la iglesia. Pero usted tiene que andar derechito. Porque si usted comete una falta, se escandaliza el pueblo. Destruye la obra. Echa muchos al mundo. Su responsabilidad es ser un hombre que sea consciente y que sea consecuente con lo que predica. Si usted predica santidad, usted no puede estar haciendo lo contrario. Porque si usted le dice a la persona que hay que vivir en santidad y usted vive en desorden. Amén. Amén. En el capítulo 4, con respecto al pasado, aquí estamos hablando en el presente, en el capítulo 3. Ahora vamos a hablar del pasado. Con respecto al pasado, su perversidad, les está recordando en el pasado la perversidad que tuvieron. Muchos dicen que ya eso ya pasó. No, Dios no. Oiga bien, Dios se olvida el pecado confesado, pero Dios guarda. Mire que cuando se murió David, alabado el Señor, él tenía un enemigo que lo había maldecido. Y él no le hizo nada, pero cuando se murió, alabado el Señor. ¿Verdad que sí? Bendito sea Dios. Así que olvídese de que Dios no va a hacer justicia. No, eso ya pasó, eso hace un año. Sí, pero Dios también se acuerda de hace un año. Alabado el Señor. Y a veces Dios le está dando oportunidad a la persona a ver si se arrepiente. Pero de que se las cobra, se las cobra. No hay pecado que no tenga consecuencia, hermano. Eso es lo feo del pecado, que uno se arrepiente, pero Dios después le da consecuencia. ¿Cierto? Por eso es que mejor no apartarse para que no vengan las consecuencias. Entonces, con respecto al pasado, su perversidad, dice, oíd esta palabra, vacas de Basán. Verso 4, léalo. Está hablando con respecto al pasado de ellos, lo que habían hecho un tiempito atrás, lo que venían haciendo, que era una perversidad lo que estaban haciendo. Lo venían haciendo ya de tiempo atrás. Esa perversidad que ellos estaban cometiendo, Él les envía el profeta
en el momento que ya se llenó la copa, que ya llegó al tope su maldad. Y llega este hombre de Dios, este profeta, y le dice, oí esta palabra, vacas de Basán. Amén, aleluya. Eso, mire bien, las esposas de los señores, los ricos, eran vanagloriosas. Y el esposo tenía que hacer todo lo que fuera para complacerlas. Las vacas de Basán eran reconocidas. Y en ese aspecto figurado, la llama a esas mujeres, a las esposas de estos hombres ricos, de estos señores, de los grandes de Judá, a las esposas de ellos, es que él llama vacas de Basán. Y vuelvo y repito, las vacas de Basán eran reconocidas donde fueran, porque eran grandes, gordas y peludas. Era una vaca que era reconocida en cualquier lugar. Y mire cómo él, en un aspecto figurado, la llama vaca de Basán a esas mujeres. Alabado del Señor. Pues el aspecto de mujer que le dice, ese era el aspecto de mujer. O sea, Amós lo veía de esta forma. Ese aspecto que ellas tenían, de que le hablaban al marido con esa petulancia, con esa vanagloriosidad, con ese orgullo que le decían, usted verá de dónde saca, pero me lo compra porque me lo compra. Si no, esto se acabó. Eran vanagloriosas, les gustaba el lujo. Y el hombre les podía decir, mire, es que lo que pasa es que los negocios no van muy bien, ahorita no tengo, más adelante yo se lo compro. Yo no sé qué va a hacer usted, pero me trae plata porque yo la necesito. Yo quiero ese vestido y me lo voy a poner. Entonces, Amós, alabado del Señor, en un sentido figurado, o en un aspecto figurado, la llama vaca de Basán, pues es el aspecto de mujer que le dice al esposo, yo quiero esto, haz lo que tengas que hacer. Mata, roba o haz lo que sea, pero tráemelo. Pero yo lo quiero porque sí. Caprichosas, vanagloriosas. Y por causa de esto, ¿sabe qué hacían los hombres ricos de ese entonces? ¿Qué hacían los hombres, los esposos? Los hombres oprimían al pobre, le quitaban al pobre, robaban al pobre, esclavizaban y vendían sus hijos para ellos poder obtener dinero, para darle a las esposas lo que ellas pedían. ¿Usted cree que Dios no se iba a ofender por eso? ¿Que Dios no les iba a tomar en cuenta esa maldad? Esa es una perversidad, hermano. Ir a quitarle al pobre para que la mujer estuviera contenta. En el capítulo 4, versos 2 y 3, lo que les iba a pasar por su condición, adivine qué era lo que les iba a pasar, qué era lo que les estaba profetizando Amós. Cautiverio. Los van a llevar presos. Se los van a llevar cautivos, los van a esclavizar. Amén. Por eso es que ellos andaban de preso en preso, de país en país, cautivos en cautiverio. ¿Por qué, hermano? Porque Dios les permitía a los enemigos venir y arrasar con ellos, contra ellos. Para que aprendieran a ser justos, para que se metieran por donde debían andar. En el capítulo 4, versículos 4 y 5, encontramos que este pueblo había rechazado una serie, hermano, una serie de advertencias. Eso está en el versículo 6. Entonces encontramos que este pueblo había rechazado una serie de advertencias y todos terminan con esta frase, mas no os volviste a mí. Capítulo 4, versos 4, 5 y 6. Todas estas frases terminan y no, oiga bien, mas no os volviste a mí. El Señor les mandaba un mensaje
Y terminaba el mensaje diciendo, y no quisiste volveros a mí. No os volviste a mí. Amén. Estaban apartados, se habían apartado. Se acabaron de apartar. Oiga, y el Señor diciéndole, mas no queréis volver a mí. Y ellos se desvincularon de la obra, se desvincularon de la ley, se desvincularon de lo que tenían que guardar, de la palabra, de los mandamientos, de la ley de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, mire lo que dice, que Él les dio diente limpio. Léalo en el versículo 6. Diente limpio. Y cuando Él les está diciendo que les dio diente limpio, eso significa hambre. Porque quien que sea esclavo, que esté en cautiverio, tiene tiene 3 comidas diarias, 11 medias y cena. Cuando una persona está en cautiverio, eso sí le dan una comida al día. Ahí lo dice. ¿Qué dice el verso 6? Alabado sea el Señor, del capítulo 4, obviamente. Alabado sea Dios. Dice, alabado sea Dios, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades. Lo que quiere decir hambre. Que iban a tener hambre. Amén, hermano. Alabado sea el Señor. Eso significa diente limpio. Capítulo 4, versos 12 y 13. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. Prepárate para el encuentro con tu Dios. De esa manera, en el cautiverio, te voy a hacer pasar necesidad. Te voy a hacer azotar. Vas a estar esclavizado. Te van a humillar. Oiga bien, por tanto de esta manera te haré a ti, oh Israel, así como le hice a esas naciones, porque se metieron contra ti, que las castigué, así te voy a castigar a ti, Israel. Porque aunque seas mi hijo y aunque yo te ame, te voy a meter por la vía del bien. Te voy a meter en el hueco de la enseñanza. Te voy a meter en el molde para que obedezcas. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Cuando Dios dice a una persona, prepárate, o a un país, o a una nación, prepárate para el encuentro con tu Dios, hay que temblar. Amén. Porque no hay quien soporte la presencia de Dios. Eso no quiere decir que Dios le va a hablar y lo que quiere decir, te vas a encontrar conmigo. Tenga Dios misericordia. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Vas a ver lo que te va a pasar. Tengamos cuidado en lo que hacemos, hermano. Amén. Capítulo 5. Lo que iba a venir cubre el capítulo 5 y el capítulo 6. Lo que les iba a venir, lo que les está diciendo el Señor, prepárate, porque vas a ver lo que yo te voy a hacer. Eso cubre el capítulo 5 y el capítulo 6. Con respecto a su porvenir. Oiga bien, lo que Dios les estaba diciendo, mire, en el presente, en el pasado no me sirvieron. En el presente no me sirvieron. Pero ahora mire el futuro que les espera, lo porvenir, lo que viene para ustedes. Le está diciendo en el capítulo 5 y 6, con respecto a su porvenir, con respecto a lo que les esperaba. Hay una endecha. Hay un cántico fúnebre. ¿Y usted cree que eso es de una victoria y eso es glorioso, un cántico fúnebre? Esto de lo que les esperaba a ellos, por haberse apartado de Dios. Mire lo que hay ahí. Lo que Él les dice, prepárate para el encuentro con tu Dios. Espérate. Cuando yo te encuentre, espérate. Mire lo que hay ahí. Un cántico, una endecha. Y los que se endechan son a los muertos. Un cántico fúnebre. Eso es lo que hay ahí. Cuando tenga tiempo, léalo y verá usted.
Alabado sea el Señor. Aquí vemos, es un llamamiento al arrepentimiento, hermanos. Eso es lo que Dios está hablándole a esas personas. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Porque acá le dice un llamamiento al arrepentimiento y acá viene la destrucción. Es una endecha, es un cántico fúnebre, viene la muerte. Prepárate para el encuentro con tu Dios. En el capítulo 5:13 dice, cuando las cosas se ponen difíciles, el prudente calla. En el versículo 13. Hermano, cuando una persona sabe, es prudente y Dios le anuncia juicio, no se pone a vociferar. Cuando Dios le dice, si tú no te arrepientes, si tú no te conviertes, si tú no te apartas de ese camino en que vas, te voy a meter en el molde, te vas a encontrar conmigo. Y lo sentencia, en vez de ponerse a hablar, y en vez de coger a decir, y en vez de ponerse a quejar, el prudente calla y sabe. Porque uno debe ser consciente de lo que está haciendo y de las consecuencias que tiene que pagar. Ahí dice que el prudente calla, que cuando las cosas se ponen difíciles, en vez de hablar, mejor se calla y se humilla. Lo que tiene es que pedir misericordia. No ponerse a quejarse ni a cuestionar, pero yo que no le hago mal a nadie, míreme a mí, yo que pago diezmo, yo que doy ofrenda, yo que voy a la iglesia, yo que ayuno. Cállese, porque usted a Dios no y yo no lo vamos a comprar con eso. Dios quiere que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Y porque usted haga unas cosas y va a dejar de hacer la otra, Dios no se va a poner contento. A Dios no le gustan las medias santidades, ni las medias verdades. A Dios le gusta la totalidad de la verdad y la totalidad de la santidad. Entonces no se ponga a cuestionar a Dios, no se ponga a discutir, no se ponga a hablar, no se ponga a hacer cosas, a decir cosas que le pueden resultar en peores. Amén. Por eso dice que cuando las cosas se ponen difíciles, el prudente debe callar. Amén. Lo estamos leyendo, ¿verdad que sí? Amén. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Es mejor dejar que Dios obre como Dios. Lo único, misericordia. Amén. En el 14, ahí mismo. Así que el prudente calla, ¿verdad que sí? Así que el prudente, además de callar, busca lo bueno. Porque eso es lo que debe hacer uno, hermano, humillarse, lo que les estoy diciendo. ¿Qué dice en el 14? Busca lo bueno y no lo malo. Cállese y empiece a buscar a Dios. Eso es lo que le quiere decir ese texto. Por tanto, cállese y busque lo bueno y no lo malo. Amén. Entonces, aparte de callarse, además, busque lo bueno, hermano. Lo bueno no llega. Lo bueno hay que buscarlo. Lo bueno no llega solo. No, señora. Uno cree que así como llega lo malo, le llega lo bueno. No, señora. Lo bueno no llega solo. Lo bueno hay que buscarlo. Porque lo bueno es Dios. Si me buscáis de todo vuestro corazón. Amén. Si mi pueblo se humillare y clamare a mí, yo iré desde los cielos. Amén. Amén. Y perdonaré sus pecados Amén. y sanaré su tierra. Es buscándolo. Lo bueno hay que buscarlo. Lo bueno no llega solo. Ay, no, yo estoy aquí hace rato en la iglesia. Pues, ¿qué hace que no se arrodilla a llorar? Lo bueno hay que buscarlo. Lo bueno no llega. Amén. Gloria a Dios. Hay que buscarlo. Lo malo siempre llega solo. ¿Usted no ha oído un refrán? Que las malas noticias se saben rápido. ¿Cierto? Pasa algo y enseguida le llega. Pero las buenas, cuando ves, no.
Nadie le gusta alabarle que usted hizo una obra, que usted ganó alma, que usted construyó, dio para la iglesia. Nadie se acuerda de eso. Entonces comienzan a decir, no, eso es alabarle, eso es darle la gloria al hombre. Pero cometa una faltica, hermano, falle en algo. Ay, sí supo de la hermana que lo que hizo. Ay, la hermana cometió esto. Porque, hermano, siempre se proclama lo malo, lo bueno nunca. ¿Verdad? Entonces, lo bueno no llega solo, hay que buscarlo. Lo malo siempre llega solo. Ejemplo, la enfermedad y la salud. Vamos a ver ese ejemplo, la enfermedad y la salud. Si estoy al lado de un sano y yo enfermo, no se me pega la salud de esa persona. Si yo estoy al lado de una persona sana y yo estoy enferma, por estar al lado de un sano, esa salud no se me pega a mí. Pero si yo estoy sano y me acerco a un enfermo, sí se me pega la enfermedad. ¿Me entiende, hermano? ¿Cierto que sí? Si usted está enfermo y hay un sano, no pasa nada. El enfermo no le pasa la salud. Pero si usted está sano y se pega y se pone al lado de uno que está enfermo, ahí sí se le pega la enfermedad a usted. Ahí se contaminó. ¿Se da cuenta que lo malo sí llega solo? En el capítulo 6 encontramos la complacencia que caracteriza pero no justifica. Hay gente que se caracteriza porque se complace en estarse sentado, echándose aire. Se caracteriza porque no se esfuerza, porque no le importa si lo que se caiga alrededor, si hay o no hay para los demás, habiendo para él. Y eso es verdad. Amén. Esa complacencia que es característica de muchos, pero no justifica que sea así. Porque usted no puede ser indolente. Usted no puede ver a su hermano en una necesidad y usted le sobró comida y dice, bueno, y a él, el problema es de él. Vean que, bueno, si yo tengo y me sobra, pues yo, ¿qué quiere que haga? Pues que busque. Hermano, una total indiferencia, indolencia, sin amor fraternal, que vea a otro en una necesidad que le sobra, que tiene para ayudar, que puede ayudar y no lo hace. Porque ese no es el problema de él. Eso no se justifica, hermano. En el capítulo 6, versículo 1, había una complacencia, una seguridad, una falsa seguridad. Y tenían una alta estima de su personalidad. Uy, hay gente que tiene una alta estima de ellos mismos. Hay gente que son, alabado sea el Señor, adoradores de ellos mismos. Narcisistas, hermano. Se miran al espejo y dicen, uy, pero yo sí soy lindo. Ay, uy, pero es que este cabello que yo tengo, uy, es que yo sí soy hermoso. Y se dan besos ellos mismos, hermano. Tienen una alta estima de su personalidad. Se creen lo mejor. Él es el que todo lo puede, él es el que todo lo gana, él es mejor que los demás. Él sí sabe. Él sí lo logró. Él lo puede hacer porque él es. Los demás no sirven, son flojos, son feos, flacuchentos, no son inteligentes. Todo se lo dio Dios, fue a él. Entonces hay esa complacencia. Ellos tenían una complacencia, una seguridad, una falsa seguridad, mejor. Y tenían una alta estima de su personalidad. Y por eso el profeta les hace esa pregunta, que si ellos eran mejores que las naciones paganas. Hay gente que se cree mejor que todos, que los demás. Más dotados, más inteligentes. Y que ellos son mejores que los demás y más simpáticos, más finos. Qué tristeza. No podemos pensar que como somos el pueblo de Dios, somos superiores a los demás. No, hermano. Nosotros no somos superiores. Nadie debe tener mayor concepto que el que debe tener de sí mismo. No. Uno no debe alabarse a sí mismo. Dice la Biblia que se alabe otra boca y no tu propia boca. Que te alabe otro. Que otro diga, vea, esa persona hace, esa persona trabaja, esa persona sí es esto. Pues ya eso, al que honra, honra.
Pero que usted mismo ande proclamando sus cualidades, pues eso falta como de modestia, ¿no? Entonces, alabado sea el Señor. Al Señor no le gusta eso. A Dios no le gusta eso. Alabado sea el Señor. Bendito el Señor. Y porque somos el pueblo de Dios, nosotros no somos superiores a los demás. Y que podemos vivir como nos dé la gana porque somos el pueblo de Dios y por eso Dios nos guarda, Dios nos protege. Yo me puedo meter en un lugar de peligro, yo me puedo atravesar, yo puedo caminar por este lado, yo puedo salir a medianoche ahí sola y ponerme al peligro porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y después le dan un garrotazo y dice, pero si es que yo soy sierva de Dios. Y nos dice que el ángel de Jehová, y porque Dios no me protegió. ¿Y qué hace usted tentando a Dios? ¿Quién la manda a usted a buscar el peligro? Dios le guarda del peligro cuando llega, cuando el diablo se lo manda, cuando alguien se lo quiere producir, cuando alguien quiere hacerle daño. Dios está para pelear por usted, para defenderlo. Él es su defensa. Pero cuando usted se las quiere dar, y cuando usted quiere demostrar, y cuando usted cree que porque es pueblo de Dios puede hacer lo que se le venga en gana, le falla el asunto. Amén. Nosotros no podemos vivir como se nos dé la gana. No, Señor. Porque Dios nos va a enjuiciar y nos va a castigar por eso. No, Señor. Nosotros tenemos que ser gente modesta, gente sometida, gente prudente. Ahora, si viene un árbol y se cae y uno va pasando por una carretera y ese árbol viene y uno ni se da de cuenta, va pasando, ese árbol Dios lo desvía, obvio. Yo sé que Dios desvía ese árbol y lo guarda. Pero si usted va a cortar el árbol y se va a meter debajo porque usted quiere probar a Dios, no. Pues le cantamos más allá del sol. Había una abundancia, hermano. Había una abundancia, disfrutaban de ello, pero no ayudaban a los demás. Ellos estaban en abundancia, hermano. Hay gente que tiene, hay gente que bota la comida, hay gente que se le daña la comida, la yuca, se le daña todo, se le dañan las cosas en la casa. Y él sabe que hay una persona que vive, que puede repartir, que puede regalarle al vecino, aunque sea inconverso, hermano, para que esa comida no se pierda. Y prefiere botarla a la basura que regalársela a personas de la calle, hermano. Personas que no tienen alimento. Ellos tenían una abundancia. Ellos disfrutaban de abundancia. Pero ellos no ayudaban a nadie. Ellos no ayudaban a los demás. Tenemos que acordarnos que hay otros que necesitan. Y por lo tanto, es que viene la sentencia en el capítulo 6. Ahí lo encontramos, hermano. Porque ellos eran, hermano, la característica de ellos era no ayudar a nadie. Ellos se caracterizaban por ser indiferentes, porque no les importaban los demás. Ellos se querían ellos mismos, se amaban ellos mismos, se hacían lo que se les daba la gana, tenían abundancia y no ayudaban a los demás. Esa era una característica de ellos, pero eso no justifica. No, que yo tengo porque si Dios me dio a mí, porque Dios, que le pidan a Dios que les dé también. No, hermano. Si Dios le dio a usted y ve a su hermano que tiene necesidad, comparta su bendición. Porque a usted no le va a hacer falta lo que le regale a su hermano. Y cuando Dios ve la buena voluntad y el amor de usted, entonces en su casa nunca faltará el pan, ni nunca faltará la abundancia, ni nunca habrá necesidad de alimento, hermano. Porque Dios bendice al dador alegre, ama al dador alegre. No sea escaso. Amén. En el capítulo 7, 10 al 17, Amós estaba llevando el mensaje al reino del norte, pero él era del reino del sur, él era de Tecoa. Amasías, que era sacerdote, el sacerdote Amasías, mire el sacerdotico este. Amasías le dijo a Jeroboam,
Mire lo que hace, y eso que era sacerdote. Mire el chisme que llevó al rey. Y Jeroboam no era un rey muy bueno, no era bondadoso ni piadoso. Jeroboam no era muy bueno. Y miren lo que le fue a decir a Amasías, el sacerdote. Mire el chisme que le llevó a Jeroboam. Por ahí andamos profetizando en contra tuya. Mire lo que hizo un sacerdote. Le lleva el chisme al rey en contra del profeta de Dios. ¿Con con qué sabía él que iba a pagar Amós si el rey se encolerizaba? Sabe que el rey tenía autoridad y tenía derecho sobre la vida de los demás, que él podía quitarle la vida al que quisiera. Por eso usted ve que en la historia de David y Betsabé, el Dios de los cielos no culpa a la mujer. Usted dirá, pero si fueron ambos, si cayeron ambos. Sí, pero el rey tenía derecho y el rey tenía autoridad sobre los demás. Ella tenía que someterse porque era el rey. Cuando él le dijo que fuera y la mandó a buscar, ella tenía que venir a la presencia del rey, y si no la mandaba a matar. Porque él era el dueño de los súbditos del pueblo. Amén. Entonces Dios sabía que esa mujer lo hizo porque él era el hombre de autoridad, él era el que estaba en autoridad. Y usted ve que no castiga a Betsabé en ninguna parte, sino que todo el juicio es para el rey. Él era el que tenía la autoridad. Amén. Y acá mire, Amasías era sacerdote. Le dice, oiga bien, va y le dice a Jeroboam, al rey, por ahí andamos profetizando en contra tuya. Eso era declararle la muerte al profeta. Amén. ¿Cuántas veces cristianos que saben que le pueden hacer daño a una persona y de esa persona dijo algo que no debería decir? Aquí no estoy hablando del profeta, sino digámoslo por nosotros, que diga algo fuera del lugar de otra persona. Pero usted, ¿para qué le va a decir a la otra persona lo que ella dijo? Para ponerla en contra nada más, para dañarle la amistad, para dañar la buena amistad que tiene. ¿Para qué se molesta en eso, hermano? Eche eso a sus espaldas, olvídese de eso. ¿Para qué tiene usted que estar llevando cuentos a los demás? Que a mí me contaron, que a mí me dijeron, ay Dios. Así estaba Amasías, llevándole al rey un chisme. Por ahí anda el profeta Amós, profetizando contra ti. Amén. Le dice, está profetizando en contra tuya, rey. Por ahí andamos profetizando en contra tuya. Amasías, él le dice a Amós, mire bien, después Amasías lo que le dice a Amós. Ya le llevó el chisme al rey, mire lo que le dice Amasías a Amós. Vete al sur a profetizar, porque aquí ya hay profeta. Después de que va y le dice que le dice al rey, que le dice a Jeroboam, por ahí andamos profetizando en contra tuya, se va corriendo donde el profeta Amós y le dice, vete para el sur. Él sabe, Amós era del sur, de allá de Judá. Él no era del norte, él fue el que fue enviado por Dios allá. Pero entonces Amasías le dice, vete para el sur, profetiza allá en tu tierra, corre, vete para allá, porque aquí ya hay profeta. Pero mire lo que le respondió. Mire lo que le responde el profeta en prudencia y en palabra de Dios al sacerdote. Porque es que cuando una persona anda mal, no le gusta la profecía, entonces le dice a los profetas, váyanse de aquí para que no le descubran su pecado, ¿cierto? Para que no le descubran su maldad. Entonces Amasías estaba preocupado por lo que el profeta le pudiera decir, por lo que Amós le fuera a profetizar. Él, que era el sacerdote, lo iba a hacer quedar mal delante del pueblo, porque era ahí el sacerdote.
Entonces le dice, ahí haciéndose el bueno, el que le está aconsejando, vete de aquí, vete para el sur, vete a profetizar allá, porque aquí ya hay profeta, aquí ya tenemos profeta, vete a profetizar allá. Mire lo que Amós, el profeta, le responde. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Ahí es donde él le dice al sacerdote, él le dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Lo está leyendo, hermano, en el verso 14. Amén. Alabado sea Dios. Estamos en el 7, ¿no? Amén. ¿Qué dice? Alabado el Señor. Alabado sea Dios. Amén. Bendito el Señor. Entonces, Amén. Gloria a Dios. él dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino un simple trabajador. Yo lo que soy es un simple recogedor de higos. Amén. Aleluya. Yo lo que soy es boyero. Amén. Yo recojo higos en el campo. Yo soy agricultor. El profeta le está diciendo, Dios me llamó. Yo soy un campesino, yo soy un agricultor, pero Dios me llamó. De allá del sur me llamó para que viniera al norte a declararle su pecado. Gloria a Dios. Y yo no importa el trabajo y no importa lo que yo haga. Amén. Dios me llamó. Dios me dijo que viniera y hablara a las naciones y le hablara a ustedes y le declarara su pecado. Y dice, y como usted me acaba de decir eso, oiga palabra de Jehová, porque Dios me ha dado un mensaje para usted. Miren lo que le dice al sacerdote. El profeta le dice al sacerdote, como usted me está sacando y me está diciendo que me vaya al sur, lo que le quería decir era, váyase a su trabajo otra vez, váyase allá. Él le dijo, sí, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero, yo recojo higos, pero Dios me llamó. Y ahora oye palabra de Jehová. Mire el mensaje que Dios le da en ese momento al profeta. Dice, y ahora oye palabra de Jehová, en el verso 17. Amén. Gloria a Dios. Tu mujer será ramera. Mírelo. Alabado sea Dios. Tu mujer será ramera. Tremendo, hermano. Lo está leyendo, ¿verdad? Amén. Tu mujer será ramera y tus hijos morirán. Tus hijos se perderán. Y tú vas a morir. Amén. Y tú morirás en tierra inmunda. Mire lo que le dice el profeta. Oye palabra de Jehová. Tu mujer se va a convertir en ramera. Tus hijos se van a morir a espada. Y tú vas a morir en tierra inmunda. Por el desprecio que había en las palabras de Amasías hacia el profeta. Por despreciar lo que le quiso decir, tú eres un campesino, tú lo que eres un sembrador, un recogedor de higos. ¿Qué hace usted hablándole a una personalidad como Jeroboam, como rey? Y a mí, ¿qué hace usted dirigiéndose a un sacerdote como yo? Mire lo que dice, usted cree que yo no soy un siervo de Dios, que Dios no me llamó, oye palabra de Dios. Y mire la profecía que le da. En el verso 8 vemos el castigo del pueblo de Israel por su obstinación y rebelión. Eso no es sino, que ese canestillito de fruta no es sino, alabado sea el Señor, el juicio sobre Israel se acerca. Por su obstinación y rebelión contra Dios. En el versículo 9, versículo 11 al 15, alabado sea el Señor. El capítulo 9, verso 11 al 15. Entonces ahí encontramos la restauración, la prosperidad futura que le espera a Israel.
¿Por qué, hermano? Usted ve que después de tanto castigo hay como un paréntesis ahí y viene una restauración futura, una prosperidad. Porque es que el pueblo, cuando Dios lo castigaba, se arrepentían y se volvían a Él. Y Él, piadoso y amoroso, lo recibía. Amén, gloria a Dios. Por eso Él decía, y lo dice en su palabra, todos los días extendí mis brazos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero Él no echa fuera un corazón contrito y humillado. Israel se arrepentía en la cautividad. Cuando estaba esclavo allá, lloraba, lamentaba, levantaba sus ojos al cielo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Aleluya. Y Dios, solícito por su pueblo, peleaba contra las naciones, destruía a las naciones que le habían hecho daño y los volvía a restaurar y les volvía a dar victoria y les volvía a dar la alabada del Señor, la prosperidad a lo que ellos estaban acostumbrados. Y yo le digo, hermano, si usted y yo pecamos, a Cristo tenemos por abogado para con el Padre. Si hemos fallado, si nos hemos apartado, si hemos hecho algo malo, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Amén, gloria a Dios. La Biblia dice que el corazón contrito y humillado no despreciará a Dios. La Biblia dice que Dios recibe, que Dios pelea, que Dios protege, que Dios ayuda, que Dios bendice, que Dios levanta, que Dios fortalece, que Dios sana, que oye, Amén, gloria a Dios. perdona el pecado y sana la tierra. Así que, hermano, cualquiera que fuera nuestra situación, tenemos la oportunidad de volvernos a Dios. Amén, gloria a Dios. Dios siempre se lo decía a Israel, y no queréis volveros a mí. Y eso mismo nos está diciendo esta noche. Volveos a mí. O sea, lo que quiere decir es arrepiéntete, vuélvete a mí, búscame. Y yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para ti. Mi oído está atento para oírte. Yo estoy atento a tu oración, yo estoy esperando que tú vuelvas tu rostro a mí para ayudarte. Es que el propósito de Dios es ayudarnos, bendecirnos. Dios no quiere que nadie tenga necesidad, ni tenga enfermedad, ni tenga problemas. Es nuestra condición la que procura, la que provoca esa actitud de Dios, de enviarnos la corrección. Por eso es que Dios permite muchas cosas. Y muchas veces nosotros decimos, Dios mío, pero a mí, pero es que es usted al que Dios ama, a usted el que quiere corregir. Es que lo está corrigiendo es porque lo ama y me ama a mí. Si Dios no nos amara, nos dejaría hacer lo que quisiéramos, como si fuéramos bastardos. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, porque si no vendríamos a ser bastardos y no hijos. ¿No es verdad? Entonces Dios lo que quiere es que usted vuelva su rostro y yo vuelva mi rostro a Dios. Y en esta noche yo le invito para que usted vuelva su rostro a Dios. No ha cometido ninguna falta, mucho mejor. Porque entonces vuelva su rostro en adoración, en ruego, en súplica, en alabanza, en reconocimiento. Entonces sea agradecido con Dios y dele gracias. ¿Ha faltado algo? Pídale perdón. Porque Dios es amor. Créamelo, Dios es amor. Sí es fuego consumidor, pero para los que no quieren, para los injustos. Pero nosotros somos de Dios. Dios y Padre que estás en los cielos. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Te bendecimos. Te glorificamos y te ensalzamos, Señor. En esta noche te doy gracias por tu palabra. Y Señor, mira a tu pueblo que ha oído. Permite que esa palabra le edifique, les haga crecer, les alimente, Señor. Gracias por este momento precioso, por estos medios que me has dado, Señor, por las redes sociales en que yo puedo dirigirme a tu pueblo y alentarles a través de tu palabra a seguir adelante, a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza.
a tener fuerzas como las del búfalo, a tener nuevas alas como el águila, a ser valientes, decididos, a seguir adelante y a decirle al pecado y al diablo no, y a estar firmes en lo que han creído. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amado hermano, esperando que esta palabra les ayude, les fortalezca. Alabado el Señor, les llene de gozo, de alegría y de conocimiento en las santas escrituras de la palabra del Señor.